botón a la derecha. Listo. Ahora sí, ya está grabando. Sí, listo. Ricardo, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Listo. Bueno, la idea es que en este momento las personas que están pues en la charla, les pido el favor, porfa, si pueden apagar los micrófonos, se los agradecemos. Lo que vamos a hacer ahora es en un momentico contestar 2 preguntas que se las van a mandar en este momento por el chat, ya está en el chat, y entonces vamos a ingresar por favor a ese link, vamos a contestar 2 preguntas muy sencillitas y vamos a continuar, ¿listo? Vamos a dar poquito tiempo pues como para irles respondiendo para poder continuar. Listo, la primera es que es un área protegida. La mayoría de personas vemos que con más o menos un 92% contestaron que es un área designada, regulada y administrada con objetivos de conservación. Vamos a mirar la siguiente. ¿Ustedes están viendo en la pantalla? Sara, ¿no? No. Ok. Bueno, la segunda era, ¿qué entiendes por integridad ecológica? La mayoría de las personas con un 52% contestaron todas las anteriores, que son características a nivel de estructura, composición y función. Nadie hasta ahora ha contestado, bueno, sí, sistema ecológico con características adaptativas y ecosistema estable, sostenible y activo. La mayoría de las personas contestaron todas las anteriores. Sin embargo, hay algunos porcentajes pues en las demás que les leí. No sé por qué no quiere mostrar pues como los porcentajes y las preguntas, pero entonces vamos a continuar. Vámonos. Ricardo, qué pena contigo. ¿Tú me puedes hacer un favor de volverme a mi hospedadora? Porque no me está dejando compartir la pantalla. ¿Cómo lo hago? Te metes en mi nombre, qué pena con ustedes, te metes, me buscas a mí, hay unos 3 punticos al lado y le das volverme anfitriona Ok. para poder presentar.
Estás como Gaia Servicios Ambientales. Ajá, sí, Ok. Listo. listo. Ahora sí. Ahora sí compartamos pantalla. Listo, ahora sí, Ricardo, toda la palabra para ti. Bueno, primero, buenas tardes. Sara, muchísimas gracias. Quiero agradecer, pues, en primera instancia a la empresa Gaia por esta invitación. Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia somos partícipes que tanto los procesos y estrategias de conservación que nosotros llevamos y adelantamos en el país, pues deben ser de manera participativa. Por ello, pues damos la importancia a estos espacios, a estos escenarios, ¿cierto? De divulgación, de retroalimentación y de discusión. La presentación que les traigo el día de hoy, pues, se basa básicamente en los análisis que hacemos en la entidad, análisis que, pues, actualmente nos están aportando a diferentes temáticas. Estas temáticas, pues, tienen que ver con el tema de declaratoria de áreas protegidas, todos los temas de proyectos y estrategias de restauración. Entonces, el pensado es que el espacio sea como de doble vía, ¿cierto? Yo presentarles de modo muy charladito lo que hemos realizado y que el espacio pues se dé para una retroalimentación de esos procesos. Entonces, Sara, no sé si sea mejor que yo presente, porque Listo, hay dale. unas cositas que tiene la presentación, como unos pues, ejercicios no, pero sí unos ejemplos que quiero que los participantes puedan observar. Sí, dale, claro. Entonces te vuelvo otra vez hospedador. Ah, bueno. No, no, no es necesario. Le das en compartir pantalla que varias personas pueden compartir al tiempo. Ah, Ahí abajo donde dice listo. compartir pantalla y sale un botoncito hacia arriba, una flechita, y le dices varias personas pueden compartir al tiempo y ya. Ah, porfa, sí. Sí, porque al darle me dice que el anfitrión inhabilitó la función. Mira a ver si ya te deja entonces. Sí, ya. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me confirman, por favor, si están observando la pantalla. Sí, por acá dicen que sí, Ricardo. Listo, perfecto. Bueno, la presentación que les traigo el día de hoy, pues a modo de charla, es sobre integridad ecológica, un aporte a las estrategias de conservación en parques nacionales naturales de Colombia. Parte pues del contenido que les traigo es sobre qué es Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión. Les traigo un poquito del contexto normativo para que miremos hoy en día, pues todos los objetivos de conservación que tenemos como país, de dónde vienen, ¿cierto? Todo eso tiene un ser y un hacer, obviamente. Como tercero, les voy a hablar un poquito del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de esos objetivos pues, nacionales, regionales y locales de conservación. Vamos a tocar el tema de concepto de paisaje en la toma de decisiones. Para este punto, pues hablaremos de la ecología del paisaje como una de esas disciplinas que moldean todo el quehacer de nosotros para esos análisis que hacemos en el territorio. Hablaremos un poco de los fragmentos, corredores y matriz que componen esos paisajes y hablaremos pues de dos conceptos ahí claves que son de conectividad. Entonces ahí está pues la conectividad estructural y funcional. Y tocaremos el tema de integridad ecológica que, bueno, viene a ser, digamos que, un resultado de todo lo que podemos hacer en esta disciplina tan prometedora que es la ecología del paisaje. Miraremos los conceptos de composición, estructura y funcionalidad. Estos conceptos van a ser más tocados de acuerdo a los ejercicios que hemos realizado desde parques nacionales. Y como último punto, y no menos importante, tocaremos un espacio para preguntas y algunas conclusiones de los análisis que hemos realizado. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. A todos por sacar ese espacio en sus agendas y acompañar estos espacios. La verdad me parecen demasiado importantes y más cuando podemos ver lo que hacen otras entidades.
Primero, pues contarles que Parques Nacionales Naturales de Colombia es una unidad administrativa especial de orden nacional. Nosotros pues no tenemos personería jurídica, pero sí tenemos autonomía administrativa y financiera con jurisdicción en todo el territorio. Esto pues bajo la ley 489 de 1998. Bajo esta ley es que se da todo el tema de organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Y aquí es donde nosotros como parques nacionales, bajo otro decreto que vamos a ver más adelante, nos crean como una unidad administrativa. Parques Nacionales Naturales de Colombia pues tiene dos misiones. La primera es administrar y manejar las áreas que nos competen o que tenemos a cargo, y la segunda es coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Más adelante vamos a ver qué es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, quiénes son esos actores y cuáles son esos objetivos pues, que tenemos como país, ¿cierto?, para cumplir en esas metas. Y toda esta misión pues la hacemos promoviendo pues la participación de diversos actores con el propósito pues de conservar la diversidad biológica, cultural del país y contribuyendo pues al desarrollo sostenible para un medio ambiente sano. La visión es ser reconocidos pues tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿sí?, en conservación de todos esos bienes y servicios ecosistémicos que nos dan esas áreas protegidas. Es muy charro y yo le contaba a Sara que era muy importante como hacer esta introducción porque muchas veces uno le pregunta a una persona qué es parques nacionales y creen que es Parques del Río. Es algo muy chistoso, pero todavía digamos que falta en cierta forma esa divulgación de lo que es la entidad y de todo lo que hacemos en el territorio. Parques nacionales, si pueden observar el mapa de la derecha, no sé si puedan observar el mouse mío, el cursor del mouse, se divide en 6 direcciones territoriales. Con el mouse les estoy señalando la dirección territorial Caribe. Si algunos han ido al Tayrona, el Parque Nacional Natural Tayrona pertenece a la dirección territorial Caribe y es una de las áreas que nosotros administramos desde el sistema de parques. Otra dirección territorial es Pacífico, ¿sí? Esta rosadita es la dirección territorial Andes Occidentales. Nosotros, ahí sí me incluyo yo, estamos ubicados en Torres de Bomboná, aquí en Medellín. Tenemos nuestra oficina central, tenemos un centro de interpretación. Al final de la presentación pues les voy a dejar mis contactos para que cualquiera que quiera ir a las oficinas, conocer lo que hacemos. Bueno, obviamente pues después de esta emergencia es totalmente pues bienvenido. Al ladito de esta dirección territorial tenemos la dirección territorial Andes Nororientales, ¿sí? Aquí tenemos la dirección territorial Orinoquía y en la parte pues sur, en color verde, tenemos la dirección territorial Amazonía. Parques nacionales tienen un total de 62 áreas protegidas a nivel nacional. Nosotros, como dirección territorial, solamente el color rosadito que pueden observar allí, tenemos 12 áreas protegidas, desde Antioquia, ¿sí?, hasta Nariño. Tenemos un cubrimiento de 9 departamentos. Entonces está Antioquia. Resulta que en Antioquia, para los que muchos que no, de pronto no conozcan el datico, tenemos un parque denominado Parque Nacional Natural Las Orquídeas. El Parque Nacional Natural Las Orquídeas se encuentra en jurisdicción de los municipios de Abriaquí, de Frontino y de Urrao. Es un parque nacional y es el único que tenemos en el departamento. Más al sur tenemos en Risaralda el Parque Tatamá, ahí se los estoy señalando. En el departamento de Caldas tenemos el Parque Selva de Florencia, entre los municipios de Pensilvania y Samaná. Tenemos el Parque Nacional Natural Los Nevados, ¿sí?, y el Santuario de Fauna y Flora Otunquimbaya. En parte de Risaralda, en parte de Caldas, parte de Quindío y de Tolima. Tenemos el Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño. Este está en jurisdicción de los departamentos de Tolima y de Valle del Cauca. Tenemos el Parque Nacional Nevado del Huila. Aquí está en jurisdicción del departamento del Huila y del Cauca. Tenemos el Parque Nacional Natural Puracé, que se encuentra en el departamento del Cauca. Tenemos el Parque Doña Juana Cascabel, un complejo volcánico muy hermoso. Tenemos Cueva de los Guácharos y en Nariño tenemos 2 parques que son Isla de la Corota en la Laguna de la Cocha y tenemos el Santuario de Fauna y Flora Galeras.
No sé si de pronto nos quedamos en visión, porque ya pasé visión hace un ratico. Ricardo, lo que pasa es que no sé si no se está viendo bien cuando tú mueves la diapositiva, Ah, porque pues estabas ahora estoy hablando de algo moviendo. y me tocó a mí correr como las diapositivas porque no se estaba viendo lo que estabas diciendo. Ok. ¿En cuál Porque diapositiva vas? sí, ahí estoy en el mapa. Estoy en el primer mapa después de visión. ¿Me confirmas, porfa, si están viendo pantalla? Pues yo lo acabé de colocar ahí, sí, donde dice 6 direcciones territoriales. Muy bien, ya voy a pasar a la otra. Resulta que esta dirección territorial en todo el territorio pues cubre un 7.8%, y lo más interesante es que pues tenemos unos retos muy amplios en temas de gestión, ¿sí? Y otro reto enorme es que de los 49 millones de habitantes que tiene nuestro territorio, creo que ahorita 2020 estaremos por ahí en 50 millones, el 55% se encuentra asentados en estos territorios, en los Andes como tal. Entonces, es un territorio que, mirando las dinámicas de uso del suelo, es el territorio, digamos, que más transformado en el país. ¿Sí? Otro de los retos que tenemos allí es que, pues, las áreas protegidas, cuando uno mira esas matrices en las cuales se encuentran inmersas, hemos identificado de que, pues, esos procesos han traído consigo todo un proceso de fragmentación de hábitats. Entonces, el aislamiento es cada vez mayor. Entonces, ya sabemos que eso en términos ecológicos pues afecta la composición, la estructura y la funcionalidad pues que se dan intrínsecamente en esas áreas protegidas. A nivel normativo, pues les quería contar que muchas veces, y yo soy uno de los más críticos en el tema, cuando uno mira la normatividad, una veces y ve las acciones que hacemos como entidades, uno es muy crítico, ¿cierto? Pero cuando uno mira un poquito de esa normatividad y de la historia que tiene, uno se da cuenta que nuestro país, en términos de materia ambiental, digamos que ha sido un país pionero. Miremos la ley segunda de 1959. Nosotros tenemos una ley donde se definieron unas reservas forestales protectoras en 1959. Esa ley en los artículos 3 y 14 habla que pues, se deben conservar pues, tanto flora y fauna, unas áreas que tengan, digamos que unos valores excepcionales en el país. Inclusive es específica cuando dice que todos los territorios que sean nevados pues deben tener una categoría de Parque Nacional Natural. Aquí es importante mencionarles que para este momento Parques Nacionales Naturales de Colombia pues no era todavía una unidad administrativa, ni siquiera existía. Sin embargo, pues ya en la normatividad se daban, digamos que, precisiones en cuanto a los recursos naturales y a las áreas que se debían conservar. Después de 1959 se da la conferencia de las Naciones Unidas conocida como la Cumbre de Estocolmo. Cualquier persona que trabaje en conservación y que esté metida, digamos que en este cuento, es importante que sepa estos datos. En la Cumbre de Estocolmo de 1972, ¿sí? Esta cumbre se denominó, bueno, el plus fue sobre un medio ambiente humano sano. Allí digamos que se reúnen 113 países y se da el comienzo de la conciencia moderna, política y pública de los problemas ambientales globales. Esa conferencia marcó algo muy importante en el país. Y se los digo es porque después de 1972, no la puse allí porque pues no es un decreto pues como tal, pero después de esa conferencia donde Colombia participa, en cabeza de Julio Carrizosa Umaña, se saca el decreto ley 2811. Colombia viene a ser el primer país de Latinoamérica con un Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. ¿Sí? Entonces, eso pues es un referente a nivel de Latinoamérica y muchos países pues construyeron sus políticas y sus mismos códigos con base en el de nosotros.
Entonces es muy importante pues como tener un poquitico ahí de la historia. Después de este código, que habla también de los tipos de áreas protegidas que deben declararse como tal, sale el decreto 622 de 1977. Ese decreto da los reglamentos en usos, en zonificaciones, en esas áreas protegidas que están en el decreto 2811. ¿Sí? La ley 99 de 1993, en su artículo 10, crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Imagínense, el ministerio es creado en 1993 y vean ya lo que teníamos antes de eso. La ley 489 de 1998 fue la que les mencioné al inicio de la presentación. Es donde se dictan las normas de organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional. Aquí es donde se crean las unidades administrativas especiales. Y es aquí donde Parques, por el decreto 3572, ¿cierto?, es creado como una unidad administrativa. Y por último les puse el decreto 1076. Me parece interesante que lo tengamos allí porque este decreto es el compilatorio del sector ambiente y desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces es clave pues como tenerlo allí. Teniendo este panorama, pues resulta que pues dada la siguiente cumbre de la Tierra, esa sí fue en Río de Janeiro en 1992, Colombia participa junto con 170 de países y se compromete a sacar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En esta cumbre fue muy importante porque todos los que trabajen con el tema de cambio climático saben que en esta cumbre de Río de Janeiro se dio todo el tema del protocolo de Kioto, de las emisiones de efecto invernadero. Resulta que Colombia en el 2010 saca, ¿cierto?, el decreto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está definido como el conjunto de áreas protegidas tanto de nivel nacional, o sea, las propias que nosotros como parques administramos, las áreas protegidas de nivel regional. Resulta que las corporaciones autónomas administran y manejan unas áreas protegidas, lo que ustedes conocen como Cornare, Corantioquia, Corpurabá, área metropolitana, ¿cierto?, las alcaldías. Ellos digamos que tienen potestad para crear algunas estrategias y otras pues el tema de declaratoria de áreas protegidas como tal. Estas áreas protegidas más los diferentes actores que están en el territorio, los diferentes instrumentos que hay en el territorio para hacer planificación en su conjunto, digamos que componen lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Claro, si uno mira, por ejemplo, un instrumento básico que tiene un Parque Nacional Natural es un plan de manejo. Resulta que el Parque Nacional Natural tiene jurisdicción, ¿cierto?, en unos municipios. Los instrumentos, sea un plan de ordenamiento territorial, sea un plan básico de ordenamiento territorial, sea un esquema de ordenamiento territorial, debe estar totalmente articulado al plan de manejo del área protegida. Pues no es lógico, ¿cierto?, que en un plan de ordenamiento estén unos usos y el Parque Nacional tenga otros. Entonces todos los instrumentos tienen que estar en articulación para poder tener un sistema nacional de áreas protegidas completo. ¿Sí? Resulta que cuando nosotros definimos ese sistema nacional de áreas protegidas, nosotros como país nos comprometemos a cumplir unos objetivos de conservación. ¿Sí? Nosotros tenemos unos objetivos de conservación nacionales, son 3 objetivos. El primero es asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica de todo ese territorio y esas áreas naturales. El segundo es garantizar la permanencia del medio natural o de algunos de sus componentes como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza. Y el tercero es garantizar la oferta de servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar humano. ¿Sí? Aquí muchos me van a preguntar, bueno, ¿y cómo cumplimos nosotros esos objetivos? Muchos de esos objetivos, ¿cierto?, se cumplen declarando áreas protegidas e implementando las estrategias de conservación. Entonces, miremos que aparte de que hay objetivos nacionales, pues también tenemos objetivos de conservación regional y local. Uno de esos objetivos pues, es preservar las poblaciones y hábitats, esas zonas como tal, de especies que hayan pues ahí en el territorio. Otro es conservar la capacidad productiva de esos ecosistemas que están allí. Otro es mantener las coberturas naturales, ¿cierto?, propias de esos ecosistemas.
El otro es conservar las áreas con especies de valor cultural. Si miramos, por ejemplo, hay un micrófono abierto, si quieren, por favor, nos colaboren. Si miramos, por ejemplo, el tema de México, en México está, por ejemplo, el hombre jaguar, ¿cierto? Es una figura mítica como tal que tiene todo su arraigo a nivel cultural. Entonces, eso es lo que se entiende allí por especies de alto valor cultural. Las áreas protegidas deben proveer espacios naturales para el deleite y la recreación y la educación. ¿Sí? Conservar espacios naturales para grupos étnicos y preservar y restaurar la condición natural de esos ecosistemas. Entonces, esos es básicamente los objetivos regionales y locales de conservación. Siempre que se va a dar una declaratoria a un área protegida, pues debe, digamos, que cumplir esos objetivos como tal. Parques nacionales naturales, mediante el decreto ley 216, es el coordinador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nosotros proponemos al Ministerio de Ambiente y Políticas, nos reunimos con las diferentes autoridades ambientales regionales sobre cómo vamos a hacer conservación y cómo le apuntamos a esos objetivos que tenemos en común. Y también hacemos seguimiento y verificación de que esos objetivos se cumplan. ¿Sí? Esos tres objetivos que están allí, que les puse anteriormente. ¿Sí? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas pues, debe ser un sistema que cumpla tres elementos fundamentales. El primero es que sea un sistema completo, el segundo es que sea ecológicamente representativo y el tercero que sea efectivamente gestionado. Cuando menciono que debe ser un sistema completo, me refiero a que todos sus componentes existentes, sean áreas protegidas, sean actores, sean instrumentos, deben estar articulados, ¿sí? Para el cumplimiento de esos objetivos de conservación que les puse ahí arriba. Cuando hablo de que sea ecológicamente representativo, es que las áreas protegidas presenten muestras de la biodiversidad del país en sus diferentes niveles. Y cuando digo que sea efectivamente gestionado, es más enfocado a la efectividad del manejo. Y es básicamente que si yo tengo unos objetivos de conservación para cumplir en un lapso de tiempo y tengo unos recursos destinados a eso, esos recursos como tal tienen que estar bien ejecutados y tienen que contribuir a la mejora o a la conservación de esos recursos naturales que tenemos ahí en el territorio. ¿Listo? Entonces el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene unas categorías como tal. Aquí es importante describirlas porque parques nacionales está a cargo del sistema como tal de ellos, o sea, el punto A. Las corporaciones autónomas regionales tienen áreas como reservas forestales protectoras, los parques naturales regionales, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelo y las áreas de recreación. Y tenemos una categoría a nivel local, que son las reservas naturales de la sociedad civil. ¿Sí? Estas reservas, pues, digamos que están referenciadas o referidas en la Ley 388 de 1997, que es la Ley de Desarrollo Territorial. Listo, hasta acá pues les conté un poco de lo que es parques nacionales, cómo estamos inmersos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cómo como país tenemos unos objetivos de conservación y cómo estas entidades le apuntan a cumplirlos. Y eso es obviamente el quehacer de nosotros día a día. Algo muy interesante que sí quería resaltar en esta primera parte de la presentación es que cuando les conté lo de la cumbre de Estocolmo, cuando les conté sobre la cumbre de la Tierra, es importante tener estos eventos porque nuestro país, por ejemplo, pues va y participa y allá es donde asume, digamos que unos compromisos. Por ejemplo, en el 2015 se dio la conferencia de las partes de la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Sí? Allí Colombia se comprometió a declarar 2.5 millones de hectáreas de áreas protegidas. Nosotros estuvimos, mejor dicho, corriendo con el tema de declaratoria y de ampliación de áreas para cumplir con esa meta. Entonces esos eventos son muy importantes en materia de conservación para el país. Estas categorías, la definición de cada una de estas áreas las pueden encontrar en el decreto 1076 del 2015.
¿sí? Que era el que les conté ahorita, que es el que compila todo el sector ambiente y desarrollo sostenible. Entrando un poquito al concepto de paisaje, acá les quise traer como unos ejemplos, y es que cuando uno analiza los territorios, pues el concepto de paisaje es muy importante para definir escalas y niveles de trabajo. Yo, por ejemplo, manejo 3 definiciones de lo que es un paisaje. La primera definición que yo utilizo es que un paisaje es una porción del territorio heterogénea constituida por ecosistemas y que, pues, mediante investigaciones hemos logrado identificar de que esos paisajes, o mejor dicho, esos ecosistemas, perdón, tienen una continuidad a nivel espacial. El segundo concepto es que un paisaje es una entidad física. Si miramos en el mapa los límites del departamento de Antioquia, podemos decir que es una entidad física, geográfica, donde se dan unos patrones y unos procesos naturales y antrópicos, ¿sí? Y otra definición, que es la que más me gusta, esa es la que más le enseño a mis estudiantes cuando vemos los cursos de ecología del paisaje, es que un paisaje es una porción heterogénea del territorio constituida por unos elementos. Esos elementos tienen unas características muy específicas y difieren unos de otros en cuanto a forma, en cuanto a tamaños, en cuanto a contenido y en cuanto a cultura, ¿sí? Así es como yo lo manejo. Y para esta presentación les traje dos ejercicios, les cuento un poquito. Nosotros desde Parques tenemos algunas aplicaciones para el monitoreo de las coberturas de la tierra en el territorio, y pues me puse en la tareita de traerles algo pues un poquito dinámico para que vean que los paisajes son totalmente dinámicos. Los paisajes van cambiando en el tiempo y los procesos que van obteniendo, los procesos que van ocurriendo, pues responden, ¿cierto?, a esas dinámicas mismas, y que en un proceso de fragmentación como tal, pues puede darse de diferentes formas, sea unidireccional o sea de forma cíclica. Entonces, el primer ejercicio que les traigo, el primer, modelito que les traigo, es un multitemporal del Valle de Aburrá, del 2016 al 2020. Entonces voy a darle clic acá, y vamos a ver cómo esos paisajes se van, digamos que, moviendo. Yo le digo paisajes vivientes, me parece muy interesante. Yo sé que allí, pues ustedes ven un paisaje demasiado extenso, pero cuando uno mira los periodos de tiempo del 2016, por ejemplo, al 2020, uno ve que las coberturas naturales van cambiando, se van modificando. Vean, por ejemplo, esas laderas de los ríos. Acá en Medellín, por ejemplo, en la zona de la Comuna 13 de San Javier, se están dando unos procesos muy altos de cambio. No sé, los que a veces vayan para la costa y pasen por la vía nueva, uno se Ricardo, qué sorprende. pena. Es que no estamos viendo esa No están viendo parte que estás pantalla. diciendo. No. ¿En dónde vas? Porque es que no Estoy, es una disciplina prometedora. Vas ahí. O ya más pasé, adelante. estoy en paisaje, donde hay como 3 ventanitas. Acá dice que estoy compartiendo pantalla. Voy a... Pero no, no es. Comparte por favor tu pantalla, Sí, voy Ricardo. a compartir. Sí, voy a compartir nuevamente. Listo, no sé si allí están viendo la aplicación. Ahora sí. Voy a ampliarla, ahí la están viendo bien. Esta aplicación, por ejemplo, es un multitemporal que muestra lo que está ocurriendo en un territorio. Este es Medellín y sus zonas adyacentes. Nos muestra lo que ocurre en un territorio del 2016 al 2020. ¿Sí? Ahí lo que les quería mostrar es que estos territorios son cambiantes. Yo le digo paisajes vivientes porque son muy dinámicos, ¿sí? Y aquí pues en el día a día se van dando unos procesos y se van generando unos patrones en el territorio. Los usos que uno hace en el territorio van generando unos patrones, y esos patrones pues son los que uno logra mirar cuando se configura un paisaje. La ecología del paisaje nos permite identificar esos patrones y esos procesos que se dan allí. Entonces, para hacer, digamos que un zoom a este multitemporal, les traje otra aplicación que realicé. Voy a abrir acá y les voy a compartir un momentico. Esta otra aplicación, pero ahí sí necesito que me confirmen, porfa, Sara, si están observando.
Ahí. Sí, Ricardo, ya. Ya Listo, estamos perfecto. viendo. Entonces, miren, este es un paisaje como tal, de acuerdo a las definiciones que les dije, es un paisaje que tiene unos componentes, unos elementos que difieren en algunas características. Sabemos que intrínsecamente hay unas especies de fauna, de flora allí, pero vean lo interesante cuando uno analiza esos paisajes y mira lo que está ocurriendo. Esa imagen que están viendo ahí es del 2016 y la que les voy a poner, que aquí yo estoy haciendo como el paneo, es 2020. Entonces vean cómo los territorios van cambiando, ¿sí? De acuerdo a los usos que se van dando allí. Si ponemos la vista, por ejemplo, acá, donde les estoy colocando el cursor del mouse, vean que esta zona era un fragmentico de bosque bastante frondoso. Miremos lo que ocurre de un periodo a otro. 2016, vean lo que ocurre para el 2020. Todo ese cerrito que era un fragmento, vean cómo se transformó. Miremos un poquito más abajo, miremos en esta zona de acá. Acá, para el 2016, está así, un fragmentico como con dos zonas que han sido transformadas, pero miremos qué ocurre para el 2020. Vean cómo desaparece una cobertura boscosa. Entonces, la ecología del paisaje, cuando yo digo que es una disciplina muy prometedora, es porque me permite a mí caracterizar e identificar esos procesos y patrones que se están dando ahí en el territorio. Listo. Voy a volver a la presentación nuevamente. Me preocupa es que no estén viendo cuando paso pantalla, Sara. Después de la parte donde están los tres paisajes, está Colombia, Antioquia y Medellín, voy a pasar a definir lo que es la ecología del paisaje. Entonces, cuando ya sabemos que Tenía un que entrar a una paisaje, reunión a las 4. cuando ya sabemos, por ahí alguien me habló. Tenía que entrar a una reunión a las 4. Sí, aquí estamos. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ya Pues vamos a mirar. cuando sabemos que es un paisaje, ya podemos inferir en qué es la ecología del paisaje. Carl Troll define por primera vez en 1939, biogeógrafo alemán, la ecología del paisaje como el estudio de toda complejidad de relaciones causa y efecto que existen entre las comunidades de seres vivos y sus condiciones ambientales en una sesión específica de paisaje. Esa parte de sesión específica de paisaje es muy interesante porque ya sabemos que allí predominan unos procesos y unos patrones. Richard Foreman, en 1981, con Michael Godron, definen la ecología del paisaje como el estudio de patrones de heterogeneidad espacial, su caracterización y los cambios a través del tiempo. ¿Sí? Aquí es un poquitico ya más claro entender que hay unos procesos y unos patrones. La ecología del paisaje busca analizar eso a través del tiempo. ¿Sí? Richard Foreman es profesor de la Universidad de Harvard. Él es especialista en ecología del paisaje y en ecología de carreteras. Es considerado el padre de la ecología del paisaje. Tiene unos documentos muy buenos para cualquiera de los que quiera pues meterse bastante en esta disciplina. Me pueden escribir con todo, pues sin ningún problema, y yo les paso literatura. En 1983, ya Richard Foreman, después de trabajar mucho con ecología del paisaje, pero en contextos urbanos, define la ecología del paisaje como el estudio de las interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje. Claro, es que si miramos los procesos que se dan en el paisaje, sabemos que ocurren y se pueden identificar a partir de un tiempo a otro, ¿cierto? Hay un cambio allí. Y sus componentes de flora, fauna y cultura. ¿Por qué es importante esta parte que menciona Foreman en componentes de flora, fauna y cultura? Claro, es que los parches de bosquecitos que nosotros tenemos sí responden a que hayan unas especies de fauna y de flora allí establecidas, pero cualquier cambio en la cultura y en el uso de esos territorios por acciones humanas, que es lo que más se ve, estarían, digamos que, afectando esos componentes. Entonces es muy importante esta disciplina porque cuando vayamos a ver el contexto de lo que es la integridad ecológica, vamos a darnos cuenta de que esta disciplina nos da todos los elementos para poder hacer nuestros análisis. Resulta que esos paisajes, cuando yo digo que están compuestos por algunos elementos con unas características específicas, es que en ellos hay unos fragmentos como tal. Los fragmentos son las diferentes unidades morfológicas, esos bosquecitos que ustedes observan en una imagen, esas zonas de cultivo, esas zonas urbanas, esas zonas de pastos como tal, esos son fragmentos. Lo que difiere es la morfología y las características que tienen internamente. Los corredores como tal son esas franjas
que permiten las conexiones entre esos fragmentos como tal. Vean que en la imagen hacen alusión al nombre de tesela, pero esa es una expresión de fragmentos que utilizan más que todo en Europa, en España por lo general. Y la matriz viene a ser toda esta ventanita que ustedes logran observar ahí. La matriz es la que integra lo que son corredores y fragmentos y corredores como tal. Hay, digamos que un concepto interesante que quería traer acá, y es porque, pues, si estoy hablándoles de corredores ecológicos en un paisaje, pues tenemos que hablar de la conectividad, ¿sí? La conectividad se define, según Taylor, como las características que tienen esos paisajes, ¿sí? Resulta que los paisajes, los componentes y los elementos que los componen, facilitan en mayor o en menor medida el movimiento y la dispersión de las especies, ¿sí? Todo el intercambio genético que debe darse entre esos fragmenticos de bosque y los flujos ecológicos, ¿sí? Están medidos por la conectividad. Entonces, acá es importante, y yo creo que pues hay muchos compañeros de los que están conectados han escuchado los términos de endogamia, de biogeografía de islas. Todos estos procesos como tal responden a un tema de conectividad y claro, es que si nosotros tenemos un bosquecito pequeño con unas especies allí y las especies se están entrecruzando entre ellas mismas, pues hay un tema de diversidad genética que se va a ver afectado. Y eso lo pongo yo en ejemplo cuando estoy, por ejemplo, en mi casa con mis familiares. Imagínense que todos mis familiares, mi hermanita, yo, bueno, yo no tengo hermanita, pero es un ejemplo. Mi hermano con mi hermana, yo con mi mamá, mi papá con mi hermana. Imagínense la diversidad genética, comienzan a salir esos niños con 3 orejas. No, mentira, pero la diversidad genética se va a ver muy afectada. Entonces es importante tener esos términos allí asociados al tema de conectividad. Resulta que la conectividad, cuando uno la evalúa en los territorios, se divide en conectividad estructural y en conectividad funcional. Cuando hablamos de la conectividad estructural, hablamos de la distancia que hay entre un bosquecito y otro. Cuando nosotros, los que empleamos sistemas de información geográfica, trabajamos en esos análisis territoriales, nosotros sacamos distancias entre un bosque y otro. Esas distancias nos permiten analizar cómo se encuentra configurado el territorio y nos puede dar una medida de conectividad estructural. Claro, a mayor distancia, menos conectividad, ¿sí? Y a menor distancia, más conectividad. Y también está el concepto de conectividad funcional. Este tema, o este concepto, perdón, me parece muy interesante porque es lo que más estamos trabajando desde Parques, y es cómo la configuración espacial, o sea, cómo la calidad de los elementos que componen un paisaje afectan el desplazamiento de los organismos entre los diferentes fragmentos que están allí de bosque. Entonces es un término muy interesante porque, primero, ha sido muy poco abordado en el país. Y segundo, en la toma de decisiones, en la planificación misma de la conservación, nos aporta muchas herramientas. ¿Sí? Entonces ahorita les voy a mostrar algunos de los ejercicios que hemos realizado y pues que hemos obtenido para el territorio como tal. Este es un ejemplo de lo que es conectividad estructural y conectividad funcional. Si ustedes ven el mapa que está en la parte derecha de la imagen, fue un mapa que se hizo desde la dirección territorial, modelando cómo se mueve una especie entre las áreas protegidas que les estaba mostrando ahorita, son de nuestra jurisdicción. Entonces, esta es la danta de montaña, el Tapirus pinchaque. Esa es una especie pues de mamífero grande, por decirlo así, es familia de los elefantes, imagínense. Esta especie, vean que en el modelo nos muestra como unos flujos rojitos. Esas zonas rojitas son las zonas con mayor probabilidad de movimiento de la especie. Este modelo nos está diciendo, en pocas palabras, que la especie para moverse de una zona a otra están utilizando esas franjas rojitas que vemos allí. Y en el otro modelo, pues vemos cómo los patrones en cuanto a la configuración de esos bosquecitos se ven afectando en el tiempo y se van separando unos de otros. Voy a saltarme un poquitico este ejemplo. Este es un ejemplo que hicieron para evaluar la conectividad funcional de unos ratoncitos en unas zonas de bosque. Y voy a saltar pues rápidamente a lo que nos atañe el día de hoy de lo que hemos abordado en integridad ecológica. Ya sabemos que la ecología del paisaje nos da esas herramientas. La integridad ecológica pues está definida como la capacidad que tiene un sistema ecológico de soportar y mantener una comunidad de organismos.
La integridad ecológica debe responder 3 elementos básicos: composición, estructura y funcionalidad. Cada uno de estos elementos, pues acá se los pongo. La composición se centra básicamente en la biota, en las especies como tal. La estructura nos responde las transformaciones que se dan en esos territorios a nivel de fragmentación, y la funcionalidad nos permite identificar los flujos de energía, que en este caso sería cómo se mueven las especies en esos paisajes. Nosotros, a nivel de composición, ya hicimos una selección ecológicamente justificada de unas especies en el territorio. Tenemos a la danta de páramo, al jaguar, al puma, a una especie de primate, tenemos a la guagua, el manatí, la nutria, tenemos al oso de anteojos y el pato colorado como especies importantes en el paisaje. Después de que tenemos esas especies, comenzamos a analizar cómo se encuentran los territorios en cuanto a su fragmentación. Entonces, aquí es donde entra la ecología del paisaje, porque nos da todas las herramientas a nivel estadístico de cómo se encuentran esos paisajes. Y aquí está un ejemplo muy básico de eso. Este es Antioquia. Antioquia tenía sus bosques en un periodo de tiempo muy agrupaditos, muy conservados, pero vean actualmente cómo está. De 6 millones de hectáreas, 4 millones de hectáreas están transformadas. Entonces, esto es lo que nos permite analizar la ecología del paisaje. A nivel de funcionalidad, hemos logrado hacer unos modelos que nos permiten identificar en un territorio cómo responden esas especies a las zonas que están allí. Entonces, estos modelitos que les traigo son muy interesantes porque cada especie fue, digamos que, modelada a las diferentes variables que hay en el territorio. Entonces, logramos sacar unos modelos. Por ejemplo, este es el del jaguar. Este modelo nos permite identificar cuáles son esas zonas importantes para la conservación en el departamento de Antioquia. ¿Cuáles son esas zonas importantes de conservación para el puma en el departamento de Antioquia? Para la nutria, para el oso de anteojos, para el mono churuco, ¿sí? Para la guagua y para el manatí. Y es así como nosotros prácticamente pues hacemos una planificación y comenzamos a sacar esos modelos que nos permiten identificar cómo se mueven esas especies y cómo... Qué pena, estaba ya teniendo un mensajito. Y cómo debemos priorizar esas zonas importantes para la conservación. Qué pena que me haya pasado estas diapositivas de forma muy rápida, pero creo que estamos un poquito cogidos de tiempo. Entonces, por eso les mostré así como pantallazos. Pero estos modelos son muy importantes porque nos permiten identificar en primera instancia dónde están esas zonas y cuáles de esas zonas presentan las condiciones ecológicas para que estas especies vivan y hagan todas sus funciones ecológicas allí. Este modelito me parece demasiado interesante, por ejemplo, el del manatí. El manatí, por ejemplo, es una especie que ustedes, pues, muchos no han visto, muchos hemos visto, pero esos modelos cuando me dicen que en Puerto Berrío, yo siempre digo esto en las presentaciones, en Puerto Berrío el modelo me dijo que hay manatí. Resulta que acá se han identificado ya en las actividades de pesca, han identificado y han, digamos, que tenido problemas estas especies con los pescadores. Entonces los modelos que hemos realizado han sido muy precisos en cuanto a eso. Y ahora lo que queremos hacer es un modelo que integre toda la información de estas 7 especies para el departamento y con este modelo lograr hacer, primero, identificar las barreras que hay en el territorio. Usa mucho porque es la que más trabaja y la teoría, se ve, digamos, que afectada por diferentes elementos. Cuando ustedes cogen el cable del computador y no se electrocutan, es porque hay un elemento que es el plástico, el caucho, que no deja que la energía los electrocute. Ese es un elemento aislante. Pero así como hay elementos aislantes, hay elementos muy buenos conductores como el oro y el cobre, pero también hay elementos semiconductores como la madera. Entonces, si yo cojo esta teoría y la aplico al territorio, yo puedo construir una matriz de resistencia, y eso es lo que les muestro en este pantallazo que está acá. Este es un modelo de resistencia que me está diciendo, bajo unas celdas estadísticas, cuáles son las zonas menos ideales y que afectan la movilidad de una especie. Y con base en eso es que yo saco estos modelos. Este, por ejemplo, es el modelo del jaguar en Antioquia. El jaguar cómo se mueve del Parque Catíos al Parque Paramillo, y del Parque Paramillos cómo se mueve al Parque Las Orquídeas, y del Parque Paramillo cómo se mueve hacia la serranía de San Lucas.
Entonces, es muy interesante porque a partir de esos modelos es que yo comienzo a hacer una planificación adecuada en conservación. Y en este modelito, es un modelo que yo, digamos que soy fan de mostrarlo porque la planificación misma en conservación, un proyecto de conservación como tal, debe respetar, digamos que unos estándares para poder ser, digamos que, ejecutado con facilidad y bien hecho, pues como tal. Resulta que cuando nosotros hacemos planificación, este modelito conceptual que ven acá se lee de derecha a izquierda. Entonces vean, las cajitas azulitas son unas especies que estamos identificando en el departamento o en el territorio. Esas especies tienen unas afectaciones o unas amenazas directas. La reducción, fragmentación y pérdida de hábitats es una amenaza que afecta totalmente la calidad de hábitats y la composición y estructura de estas especies. La cacería por conflicto, la cacería por comercio, la cacería por consumo, la contaminación y la degradación de hábitats vienen a ser también amenazas que las afectan. Es aquí donde nosotros hacemos un análisis situacional y es, ¿qué es lo que está haciendo que esta amenaza se produzca o se materialice en el territorio? Hay unos factores, las cajitas naranjaditas son factores que hacen que estas amenazas se materialicen. Estos factores deben ser atacados, lo digo atacados es porque deben ser de cierta forma reducidos mediante unas estrategias de conservación. Entonces vean que un tema de declaratoria de áreas protegidas es una estrategia de conservación que está disminuyendo unos factores como la falta de áreas protegidas en el departamento y al yo declarar áreas protegidas, administrarlas bien, estoy reduciendo la fragmentación de hábitats y estoy haciendo de que estas especies se conserven y sus hábitats que están allí. Entonces, es así como hacemos planificación en conservación a partir de esos análisis. Y básicamente eso es lo que tomamos en cuenta a la hora de evaluar esas condiciones y las estrategias que debemos implementar. Dado esto, yo creo que con esto pues finalizamos la presentación, pero sí les quiero como dejar unas conclusiones que hemos logrado sacar de esos análisis de integridad ecológica, y es que primero son un insumo clave a la hora de declarar áreas protegidas, ¿sí? En segundo es que pues debemos unir esfuerzos que permitan una conectividad entre las áreas que ya están declaradas. Si ustedes vieron, los modelos de conectividad nos dicen por dónde pasan esos flujos de movilidad de las especies, pero en muchas de esas zonas no hay una figura como tal. Entonces, son importantes para eso. Y también, pues si no es para un proceso de declaratoria, que sí nos ayuden a todo un tema de estrategias de conservación, pagos por servicios ambientales, ¿sí? Y también un tema de sistemas sostenibles para la conservación. Algo importante es que se deben evaluar las situaciones de manejo en los territorios. Esto muy poco lo hacen los que trabajan en conservación y es clave hacerlo porque si no se hace un análisis situacional, es muy factible de que los proyectos en conservación fracasen. Lo tercero es que hay que aumentar esa conectividad con las áreas que no son declaradas, pero que cuentan con condiciones ideales para que esas especies estén allí. Hay otro trabajo muy interesante que pues se debe hacer con base en estos análisis, es la identificación de barreras de conectividad. Todo esto está dentro de lo que se denomina ecología de carreteras. Y para los que desarrollamos o implementamos corredores ecológicos, importante de que siempre se debe identificar las áreas que se quieren conectar. Los corredores ecológicos no pueden ser como el fin. Ahí tiene que haber todo un tema de manejo como tal. Les traigo como un ejemplo de cómo hacemos estos modelos. Voy a abrirles el programita. Me van a confirmar, porfa. Yo creo que con esto podemos finalizar la reunión. Ricardo, mira, en este momento ya estamos viendo tu pantalla, ¿cierto? La idea es que ahorita, después de tu ejemplo, vamos a responder unas preguntas. Listo. Entonces, para que sepas, ¿listo? Listo, muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos los análisis de conectividad, lo primero que identificamos en un territorio es cuáles son las áreas de importancia que yo quiero conectar. Entonces, vean, este es un ejemplo que hicimos para Anorí y Zaragoza, ¿sí? Aquí en el departamento de Antioquia. Lo primero que hicimos fue, bueno, ¿cuáles van a ser las áreas de importancia para la conservación? Tenemos un nodo en la parte sur, que es esa estrellita que ven allí,
y tenemos otro nodo en la parte sur. En la parte norte, perdón, tenemos una y en la parte sur tenemos otro. Entonces, el primer análisis lo que me permite a mí es analizar cuáles son las coberturas que están acá. Resulta que allá hay unas coberturas de bosque, hay unas coberturas no naturales, pastos, hay cultivos, hay zonas urbanas, sí, hay de todo en ese territorio. A partir de esas coberturas y de todos los elementos que se toman como covariables, yo hago unas matrices de resistencia. Esta matriz de resistencia me está diciendo cuáles son los elementos que permiten y que pues no permiten, obviamente, la movilidad de las especies en el territorio. Entonces, a partir de este modelo es digamos que el insumo base para yo poder hacer primero esto, ¿cierto? Que es identificar la ruta de por dónde se movería la especie y segundo, sacar los flujos de conectividad. Entonces vean que este modelito me está diciendo, esa especie para moverse de esta área a esta área hace este recorrido. Después de que yo tengo analizado esto ya es conectividad funcional. Entonces después de que yo ya tengo analizada la conectividad funcional, entro a una fase de diseño de corredores. Entonces aquí hay un corredor ecológico, así se diseña. Aquí hay otro con un ancho diferente y con una ruta alterna, que dependiendo del proyecto de restauración, dependiendo de los recursos que tengamos, de las implementaciones que hagamos, ¿cierto? Se va a materializar. Y como tercero tengo un corredor pues más amplio, que es el verdecito, y que obviamente pues obedecería a un tema de que pues haya muchísimos más recursos para hacer una implementación de estas en el territorio. ¿Sí? Con esto, Sara, termino básicamente la presentación y ya quedo, digamos que disponible para el tema de preguntas que tengan los participantes. Muchísimas. Dime. Listo, bueno, y yo creo que también es súper importante resaltar, Ricardo, que digamos este tipo de corredores o de conectividad ecológica también se está implementando mucho en la zona urbana. Estamos tratando como de llegar a ese punto de poder conectar toda nuestra ecología, ¿cierto? De poder saber cómo dar un poquito más a esa conservación de las especies. Por eso pues también les quería comentar que Gaia pues ha realizado también trabajo sobre conectividad. Esto yo creo que es un aporte muy importante. Perdón, yo silencio por acá a alguien. A Natalia. Listo, entonces creo que realmente este tema como tal es un aporte muy grande para nosotros, ¿cierto? Y para los ecosistemas en general. Muchísimas gracias, Ricardo. Entonces ya vamos a dar paso a las preguntas. A ver. Bueno, una de las preguntas, Ricardo, la hace Sara Franco. Ella nos dice, ¿se puede acceder a la GDB de los diferentes mapas? Bueno, primero es mirar para qué lo necesitan, ¿cierto? Los modelos que tenemos ahorita, pues todavía no están en una GDB porque están en proceso de construcción. Y es un trabajo que estamos haciendo para todo el departamento porque estamos vinculando esta información a los diferentes instrumentos de las corporaciones. En este caso, los PEGAR, ¿cierto? Los planes de acción como tal. Sería chévere, Sara, que pues nos mandes un correíto. Al final de la presentación, yo creo que en este apartado de agradecimiento les pongo los correos. Si quieres, Sara, porfa, se los puedes compartir. Y nos mandas un correíto, hablamos para qué necesitan los modelos y con mucho gusto te estaremos colaborando. Listo. Otra pregunta dice, bueno, también, ¿dónde se pueden acceder a estos modelos? La otra es, ¿cómo se está articulando parques con las reservas de la sociedad civil? Muy La buena hace Juan pregunta. Alzate. Sí, mira, nosotros, por ejemplo, el proceso de declaratoria o en términos de que se les dé la categoría de reserva natural de la sociedad civil, debe cumplir, ¿cierto?, de que estas reservas o estos predios de propietarios particulares tengan una muestra representativa, una muestra de un ecosistema o una muestra de una cobertura natural como tal. Nosotros lo que siempre hemos hecho a demanda es que como es
algo de libre, es algo que las personas, digamos, que quieren hacer, ¿cierto? Van a parques y se les hace el registro. Nosotros lo que hemos querido es que estos ejercicios nos identifiquen en el territorio cuáles son esas zonas que son de importancia para la conservación, y con base en eso es que hacemos el acercamiento a los propietarios de los predios. Pero es algo que apenas estamos comenzando a hacer. Entonces, estos ejercicios nos están permitiendo, digamos, que cambiar muchos de los procesos que hacíamos antes. Si yo como parques nacionales voy a esperar que Pepito Pérez venga y me diga que quiere registrar su predio como una reserva de la sociedad civil, yo estoy perdiendo mi tiempo. Mejor voy, mejor identifico, ¿cierto?, cuáles son esas zonas de gran importancia y hago ese acercamiento como tal. Entonces, nosotros, por ejemplo, y dije que es muy buena pregunta, es porque cuando una persona está interesada, nosotros damos todo el apoyo técnico para hacer los estudios en los predios. Y estos estudios que implican levantamiento de información base de fauna y flora. Y también estamos haciendo zonificación de las diferentes coberturas. Sí, entonces espero haber contestado ahí la pregunta. Listo, espérate, miro entonces. Mm, Sara, ellos todavía están viendo pantalla, qué pena. Sí, están viendo tu pantalla. Ah, bueno, listo. Dice también Juan Carlos Leal, ¿todavía tienen la figura de guardaparque voluntario? ¿Cuáles son los requisitos? Muy buena pregunta, se sale un poquito del tema, pero siempre me la hacen en muchos de los espacios. Juan, mira, en la página de Parques Nacionales Naturales de Colombia se pone, digamos que, los requisitos y las diferentes convocatorias, ¿sí? Entonces, yo no puedo llegar ahí como al detalle y especificarte, pues, qué se requiere. Lo que yo sé es que se abre una convocatoria, las personas se inscriben, ¿cierto? Y ya hacen como todo el proceso de llamarlos, entrevistarlos, porque quieren hacer las diferentes prácticas. Aquí no importa si son estudiantes, es cualquier persona del territorio nacional que quiera aprovechar esos espacios como tal de trabajar con nosotros. Listo. Dice Andrea. Dice, buenas tardes, disculpen si me salgo un poco del tema, pero quisiera saber su opinión frente a lo siguiente. Relación entre declaración de áreas protegidas y disminución de la deforestación en nuestro país. Bueno, la relación está un poquitico como, como enredada la pregunta. El término de deforestación sabemos que es la pérdida de los bosques o de las áreas naturales que hay en el territorio. Esa deforestación, ¿cierto? Esa pérdida como tal de cobertura boscosa se da por diferentes procesos, ¿cierto? Hay transformaciones de los territorios porque hacemos uso de ellos. El tema de ampliar la zona urbana, el tema de cultivar, el tema de hacer una zona para meter las vacas, ¿cierto? Requiere de que esos bosques sean talados y de que el territorio se destine para tal uso. Eso es deforestación, ¿cierto? La declaratoria de áreas protegidas es una estrategia de conservación que tenemos las entidades públicas, ¿cierto? Inmerso en nuestras metas, en nuestros objetivos de conservación, para que una zona sea destinada solamente o parcialmente, dependiendo de la declaratoria, para la conservación y la recuperación de esos territorios. ¿Sí? Lo digo parcial o completamente porque cuando yo les decía ahorita, y me pareció muy interesante que Sara les haya hecho la pregunta de qué es un área protegida, es porque las áreas protegidas se dividen en unas categorías. Por ejemplo, las categorías que maneja Parques Nacionales Naturales de Colombia son las categorías más restrictivas que hay. Allá no se puede hacer nada. Solamente se puede hacer conservación, recuperación, control, investigación, educación, recreación y cultura. Es lo único que nosotros podemos hacer en las áreas de parques y eso está reglamentado bajo el decreto 2811 de 1974, el que les comenté que es el Código Nacional de Recursos Naturales. Listo. Sin embargo, complemento un Dale, poquitico, Sara, qué pena, dale, hay dale. áreas que permiten usos sostenibles. Sí, que son unas categorías más regionales, como por ejemplo Ujú. los distritos de manejo integrado.
¿Sí? Listo. Bueno, Juan Alzate pregunta, ¿cómo se piensa en la implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas? ¿Quién les hace seguimiento? Muy bien, mira, nosotros como ente administrador de las áreas, pues nosotros toda la planificación de manejo que hacemos, la hacemos es con base en esos planes de manejo. Cuando yo les mostraba este modelito conceptual es básicamente lo que hacemos en un área protegida. Nosotros tenemos unas especies que nosotros las denominamos como especies, valores, objeto de conservación. Son especies importantes porque tienen unas características en el territorio y es que, por ejemplo, se desplazan en grandes zonas, prefieren bosques muy conservados, ¿sí? Esas especies, cuando nosotros las identificamos en las áreas protegidas, le hacemos este análisis situacional. Miramos cuáles son las amenazas que están ahí ellas sufriendo, miramos cuáles son esos factores que están haciendo que esas amenazas se materialicen y nosotros definimos todas unas estrategias de conservación. Entre esas estrategias de conservación que están en el plan de manejo inmersas, está, por ejemplo, el tema de control, vigilancia y prevención, que es una misión que nosotros tenemos, y es que las personas que están en las áreas, y es importante, cada área protegida tiene equipos de trabajo. Es como decir una empresa, ¿cierto? Tienen un líder que es un jefe de área y tienen todo un personal, 30, 40, 60 personas haciendo las labores de conservación. Entonces, el plan de manejo se divide en 3 elementos. El primero es el elemento diagnóstico. Allí nosotros identificamos cómo se encuentra esa área protegida. El segundo elemento es el elemento de ordenamiento y es que nosotros zonificamos las áreas. Las áreas tienen unas zonas de recuperación porque fueron transformadas por X o Y motivo. Tienen unas zonas primitivas, unas zonas intangibles que no se pueden tocar por ese valor primario de sus ecosistemas. Y tienen unas zonas de uso cultural que son las que destinamos para ecoturismo. ¿Sí? Y el último elemento de un plan de manejo es el elemento de objetivos y cumplimiento en términos de efectividad del manejo. Y es lo que yo les decía ahorita. Si nosotros tenemos unos objetivos de conservación y el Estado nos está dando unos recursos, nosotros tenemos que garantizar que esos recursos sean bien implementados, pero que el área protegida se conserve. Si no se conserva el área protegida y usted está metiendo recursos públicos, eso es grave porque estamos deteriorando nuestro patrimonio natural y no se está haciendo un manejo adecuado en conservación de esa área. ¿Sí? Bueno, vamos a responder la última pregunta, la hace Isabel Alzate. ¿Has logrado evidenciar si el distrito de manejo integrado sí son buenos para organizar mejor el territorio y protegerlo además? ¿Sí han sido eficientes? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y me pone a pensar mucho. ¿La reunión se está grabando? Sí. No puedo contestar. No, mentira, sí, voy a contestar. Los distritos de manejo integrado son un poco permisibles, ¿cierto? Acuérdense en que los distritos de manejo integrado pues son manejados por las corporaciones más que todo autónomas regionales y cumplen también unas condiciones de naturalidad, ¿cierto? Pero también de aprovechamiento. Los análisis que yo he hecho para el departamento de Antioquia, eh, como les mostré en la presentación anterior, voy a ponerla para que reflexionemos un poquito, que esto nos pone mucho a todos a pensar. Esta presentación yo la hice evaluando 3 periodos de tiempo y yo estoy identificando que las coberturas naturales en 3 periodos de tiempo analizados han sido transformadas y siguen en el mismo patrón. Y lo interesante es que desde el 2002 hasta el 2012, 2019, 20, que hice el último análisis que tengo ya los resultados, he encontrado el mismo patrón. Entonces, acá es donde uno se pregunta, las estrategias de conservación, las áreas protegidas que ya están declaradas, ¿qué están haciendo para mantener las coberturas naturales? Si los análisis nos están diciendo de que cada vez se está transformando más el territorio. Entonces, es una muy buena pregunta y me dejas un poquitico sin palabras porque como yo no manejo un distrito de manejo integrado en las categorías de parques nacionales, no puedo, digamos que decirte es así o es así, pero mis análisis me están diciendo de que las áreas protegidas no se le está dando un manejo adecuado en cuanto a sus recursos y a sus coberturas, porque
Los análisis me están diciendo de que se está transformando más el departamento. Si esto sigue así, como vemos el mapa, vean que todo lo verdecito son los remanentes de bosque que nos quedan en el departamento. De 6 millones, 4 millones a 2020, que fue el último análisis. Eso es crítico. O sea, el departamento se va a quedar todo ennaranjado si nos descuidamos. Sí, entonces muy buena pregunta. Espero haberte contestado un poco con Medianamente. eso. Sí, Nos deja mucho listo. para pensar, para reflexionar. Y Sí, eso me gusta mucho. Las preguntas deben abrir, digamos que eso. un debate. Bueno, Ricardo, pues te voy a leer rápido esta, ya se nos está acabando el tiempo. Dice, hace algunos años pude visitar el Parque Nacional Natural Selva de Florencia y existe dentro del área protegida campesinos propietarios del territorio. Estos piensan que parques es su enemigo. ¿Es posible pensar en áreas protegidas con campesinos adentro? Hasta el momento no. La respuesta es no. Sin embargo, se están haciendo unas acciones de manejo con ellos, trabajando articuladamente, se está haciendo todo un tema de saneamiento como tal, de compra de esos predios. Algo particular que pasa con Selva de Florencia y otra pregunta muy interesante, ¿qué público tan activo, Sara? Es que Selva de Florencia fue declarado en el 2005. Es la área, digamos que más nueva en declaratoria. Resulta que la ley como tal nos dice que, y si vemos la ley segunda de 1959, nos dice que los particulares que estén haciendo uso de los parques pueden ser expropiados de allí y las mejoras pues también. Pero cuando uno se enfrenta a una situación de esas donde las personas ya estaban antes de que se declararan, ya eso no se puede hacer. Entonces tenemos que entrar con unos proyectos y unas estrategias de conservación muy amarrados a las personas que están allí. Entonces, como parques nacionales, nuestra meta en los últimos años es trabajar de la mano con ellos. Listo. Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias por esa excelente presentación. Creo que es del gusto para todos. Saber de estos temas es demasiado interesante. Esperamos también nosotros, estamos dando los pinitos pues desde Gaia también para contribuir a este tipo de trabajos y lo estamos haciendo de la mejor manera y yo creo que tenemos mucha tela por cortar todavía, ¿cierto? Muchísimas gracias a los asistentes. Ahí les pido disculpas por las fallas técnicas al principio, pero de resto, mil gracias a todos. Listo, Sarita, muchísimas gracias. Sabes que de Parques Nacionales Naturales de Colombia estamos dispuestos a colaborarles en lo que necesitan. Ya hemos trabajado juntos, entonces Gracias. hay un acercamiento y lo que necesiten, pues ahí estaremos. Ahí les dejo entonces los contactos a los participantes, cualquier Exactamente. pregunta adicional, cualquier información que necesiten. Con mucho gusto estaremos para ayudarlos y apoyarlos. Claro que sí, cualquier duda que tengan entonces se pueden comunicar a cualquiera de los correos que se les proporcionaron. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Con gusto, hasta luego.